Selva Armada, muchas gracias por compartir este momento con nosotros en France 24. Hola, ¿cómo están? Argentina es un país visto como desarrollado, como el país más europeo tal vez de América Latina, pero la gente no conoce tanto esta parte más rural que tú relatas en tus libros. ¿Crees que el resto del mundo tiene tal vez una visión un poquito distorsionada de Argentina? Sí, creo que esa visión de país europeo quizás se corresponde más con Buenos Aires. ¿No? Entonces, a veces lo que pasa es eso, que para los extranjeros Argentina es solamente Buenos Aires. Y sí creo que, bueno, es un país muy grande y muy poco federal. Entonces, sí es verdad que incluso nosotros mismos no tenemos mucho registro de cómo son otras regiones del país, o que cada una tiene su particularidad, su modo de hablar, su música, y a veces es verdad que eso queda un poco siempre como encapsulado en cada región y no hay mucha circulación de toda esa cultura, música, literatura, artistas visuales. No hay una circulación muy integral de eso. Y tu última novela No es un río, cierra un ciclo llamado La trilogía de los varones, pero de manera general trabajas mucho con personajes masculinos, ¿cierto? ¿De dónde vienen esas ganas de analizar, entrar dentro del corazón de los hombres y contar el impacto que ellos tienen en sus propios ámbitos? En realidad fue como medio accidental o involuntario que se armara esta, que después yo llamé trilogía de varones, porque el primer libro, que es El viento que arrasa, me acuerdo que cuando yo empecé a escribirlo, la protagonista iba a ser la hija, y incluso el título provisorio de la novela era La hija, y después de repente los personajes masculinos empezaron a adquirir más protagonismo, y bueno, y así se dio en esa novela. En la segunda, que es Ladrillero, sí había como, o sea, estaba esta historia entre dos varones, una historia amorosa, erótica, y ahí sí empezó a aparecer más claramente esto de indagar en los vínculos entre los varones, y ya fue mucho más consciente en No es un río. Y también la violencia tiene un rol central en tu obra porque tiene tanto peso, sería un síntoma de estos espacios que exploras. Primero creo que narrativamente me parece muy poderoso narrar la violencia, y después sí, es como, bueno, una parte de estos universos que me gusta abordar en las novelas. En general, bueno, estos personajes masculinos son tipos violentos, machistas, borrachos, peleadores. Son hombres del trabajo físico, y bueno, en grupos así la violencia se hace más evidente que quizá en otros grupos o clases sociales donde existe por supuesto que también existe la violencia, pero quizá de otra, bueno, tiene otra forma, seguro. Yo sentí que habían patrones que se repiten en tus novelas, no solo en las escenografías rurales, sino también en las consecuencias de estos ámbitos que son la impunidad, la violencia, lo hemos hablado, la ineficacia de la justicia. ¿Crees que estos lugares sufren algún tipo de maldición que condena a una mayoría de las personas a no salir nunca de ahí y a repetir siempre los mismos errores? Bueno, no lo llamaría maldición porque ya sería llevar una problemática social, cultural, económica, estructural del país a un plano más fantástico o esotérico. Creo que la desigualdad, o sea, justamente en esto, en un país tan grande como es Argentina, la desigualdad también es muy grande y se ha acrecentado en las últimas décadas, y entonces buena parte de la población no tiene opciones, ¿no? De repente la única opción es emigrar para buscar trabajo a grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario, Córdoba, y después esas ciudades se saturan de gente y ya tampoco hay trabajo y no hay dónde vivir, y creo que tiene más que ver con la situación de un país.
Sería tal vez más bien un círculo vicioso que encierra un poquito las personas. Sí, creo que es bueno, consecuencia de problemas económicos y sociales y culturales y de educación que venimos arrastrando desde la dictadura hasta hoy, digo, pasando por el menemismo en los 90 que sumió a una gran parte de la población, no solo en la pobreza, sino en la falta de acceso a cuestiones básicas como la salud y la educación. Pero tú te fuiste de donde vienes, creciste en un pueblo chiquito de Entre Ríos, que es esta provincia que está pegada a Uruguay, bastante cerca al final de Buenos Aires, donde vives ahora. Y yo escuché en unas entrevistas que cuentas que allá no te sentías tan bien con las normas, las reglas conservadoras de este lugar y que por eso te fuiste bastante joven. Escribir sobre la provincia sería una manera de entenderla mejor, tal vez reconciliarte un poquito con ella. No es que tampoco me haya ido peleada. Sí, probablemente volver a esos espacios y a los que igual vuelvo también físicamente y en la realidad, porque mi familia sigue viviendo allí, o sea que no, es un lugar que yo visito frecuentemente. Pero sí quizá la escritura o volver en la ficción a esos lugares puede ser que sea una manera de intentar comprender mejor cómo se arman esos vínculos y esas tramas en estos lugares más pequeños y más alejados de ciudades más grandes y con más posibilidades. Solo hay mucha oralidad en tus novelas, juegas mucho con el decir, con la manera de hablar, con el sonido, incluso el ritmo de las conversaciones, como la gente habla. ¿Pensaste en adaptar uno de tus libros al teatro o al cine o incluso escribir directamente una obra de teatro? Yo he visto que ya eres co-guionista de una película que se llama Jesús López. ¿Cómo te fue este trabajo? Muy diferente, me imagino, que escribir un... Sí, escribí colaboré en el guión con el director, que es Maxi Schoenfeld. Fue difícil para mí porque el cine, claro, la escritura de cine es bien diferente a escribir novelas. Es mucho más, tiene más reglas y más normas pero bueno, lo pudimos llevar adelante por suerte y la película quedó preciosa, me gustó mucho y recibió muchos premios además. Sí, los libros, Ladrilleros y El viento que arrasa sí se adaptaron al cine, todavía las películas no están listas, pero el viento que arrasa ya terminó el rodaje y supuestamente se va a estrenar este año o el año próximo. Yo no colaboré en las adaptaciones, pero sí que los libros se están llevando al cine. Y del viento que arrasa, creo que 2015, hubo también una ópera. O sea, no fue llevado al teatro, pero sí se adaptó a... Del ritmo de las palabras escritas, eso pasó a la música. A la música, sí. Y tú... Me estoy preguntando eso ahora, cuando estás escribiendo, ¿escuchas una música en particular o escuchas cosas? Es que de verdad se siente que hay mucho sonido, hay mucho ruido, hay muchas... Sí, me pasa de corregir mucho leyendo en voz alta. Entonces, como, bueno, tengo ya el oído también afinado para eso, pero y también hay como cierta música interna en la cabeza mientras estoy escribiendo, pero después en la corrección, para corregir, lo leo en voz alta. Y incluso cuando le escribía este libro, mi fantasía era que los lectores, bueno, que el día que el libro se publicara, los lectores también pudieran leerla en voz alta.
bueno, un consejo para los lectores. Sí, Entonces, pueden probar hacer eso. hay que escuchar este buen consejo. Y Selva, para terminar, yo quería hablar de tu librería virtual que se llama Salvaje Federal. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre este proyecto, cómo nació y si está accesible a todo el continente latinoamericano? Sí, bueno, tiene un poco que ver con lo que hablábamos al principio de la centralidad y de lo difícil que es que la escritura y las ediciones de las provincias circulen fuera de sus regiones. Entonces armamos esta librería con unas amigas que está como especializada en esa literatura, en literatura argentina, pero saliendo un poco de Buenos Aires también. O sea, ahora también es física, pero lo interesante de que sea una librería virtual es que de cualquier parte del país pueden comprar los libros bueno, y acceder a esos autores que si no es muy difícil encontrar en las librerías. Incluso navegar, porque yo vi que es un poquito un mapa de una cierta forma. Sí. Puedes entrar y literal escoger como... Sí, porque o sea, no está dividida en géneros, sino en regiones. Y bueno, el territorio está al corazón de todo. Claro, entonces, qué sé yo, entras al estante fluvial y ahí te encontrás literatura de 4 provincias que están más integradas a las zonas de río y de agua, y bueno, y así con cada una podés investigar un poco autores de cada lugar. Bueno, muchas gracias, Selva. Y gracias a ustedes por su confianza. Sigan con nosotros, hay más cultura en France 24 y france24.com.